toda su inteligencia y raciocinio en los caminos de Jehová. Y a veces tenemos que creer cosas que el mundo no cree. Y a veces Dios nos dice, yo te voy a bendecir a pesar de las circunstancias difíciles, y el mundo te dice, es imposible. El mundo te dice, es imposible dejar las drogas. Te tienen que encerrar en un lugar por años. Y el mundo dice, es imposible que Dios haga milagros extraordinarios. Es imposible que esta enfermedad desaparezca. Es imposible que las promesas de Dios se cumplan en una persona. La Biblia es fantástica y cuenta cosas que ni siquiera son reales, porque su intelecto y su raciocinio no está entregado a Dios. Cuando uno le entrega con buen ánimo, pone su corazón en los caminos de Dios, entrega sus emociones, su voluntad, su intelecto y su raciocinio. Cuando Job estaba tirado, después de haberlo perdido todo y con una enfermedad de la cabeza a los pies, todo el mundo le decía, ¿dónde está ahora tu Dios? Claro, la inteligencia y el raciocinio indicaban que Dios lo había abandonado. Aún cuando Jesús estaba en la cruz, cualquiera hubiese pensado que Dios lo había abandonado. Aún cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y le decían, ¿dónde está tu Dios ahora que estás ahí? Y ahí es donde tu mente va en contra del raciocinio y de la inteligencia de este mundo, que solo cree en lo que puede tocar y ver nada más. Y tú le entregas a Dios y actúas como Job. Yo sé que en mi carne, aunque muera, veré la gloria de Dios. ¿Entiendes? Y la gente te dirá que estás loco, que estás loca por creer en esto. Te dirán que son fábulas. Y tú le dirás, ¿sabes qué? Hay ángeles alrededor mío. ¿A dónde están los ángeles? Yo no veo a ninguno. Quiero comprobación de eso. Y entonces pelearás contra tu intelecto, contra tu raciocinio, acostumbrado a que si no se ve, no existe. Y dirás, no. La Biblia dice la verdad. Dios me cuida aún con ángeles alrededor de mí. Entonces dice que Josafat, seguimos en este versículo, animó su corazón en los caminos de Jehová. Dijo, en esto voy a creer. Acá va a estar mi fuerza. Acá va a estar todo mi anhelo. Acá va a estar todo mi deseo. En hacer la voluntad de Dios. En esforzarme para encontrarme todos los días con Dios y hacer su voluntad. ¿Y cómo comenzó? Por supuesto, como tiene que comenzar aquel que tiene el buen ánimo en los caminos del Señor. Dice que comenzó a quitar, así dice, comenzó y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Dijo, todo lo que sea idolatría en mi vida, lo voy a sacar. Y usted me podrá decir, pastor, yo no tengo estatuas, no tengo estampitas, nada que sacar. ¿Tú crees que la idolatría es eso solo? Hay gente que tiene idolatría por personas. En esta República Argentina han mostrado la idolatría sobre personas. Personas que fueron condenadas. Y ahí van a rendirle honor. Hay personas que se arrodillan ante jugadores de fútbol que violaron criaturas. Abusaron de menores de edad y ahí los tienen como ídolos. Y darían toda su vida por estar al lado de un violador. Pero como juega bien al fútbol, está bien, pastor. ¿Tú crees que la idolatría es solo tener una estatua en tu casa? ¿Tú crees que la idolatría que se refiere aquí es solo tener una estampita con una imagen de un supuesto santo que nadie sabe ni cómo fue la cara? Cuando Jesús mismo dijo que no se hagan imagen ni semejanza de nada. No, la idolatría va más allá de ello. Hay gente que tiene idolatría por su hogar. Hay gente que tiene idolatría por su dinero, por su trabajo. Tiene más valor que Dios mismo. Pero dice que Josafat animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos. ¿Sabes qué significa alto? Algo que tú tienes en gran estima.
Algo que tú consideras muy grande para ti, pero más grande que Dios no hay nada. Y Josafat entendió que más grande que Dios no podía haber nada. Entonces todo lo que estaba en un lugar alto, él lo tenía que sacar. Y a veces en ese lugar pones a tu pareja como si fuese un dios. Yo conocí mujeres así, Yo conocí mujeres así que su pareja les engañaban, las ofendían, pero venían y era el dios en la casa. Y yo digo, ¿cómo puedes hacer una cosa así? Y lo tenían como un dios, ahí arriba. Una persona que era adúltera. Una persona que le ofendía su corazón. Y ahí, postrado ante la incoherencia. ¿Entiendes lo que es la idolatría? Pastor, no voy a venir más a la iglesia porque mi mujer no quiere venir. Y cambiarás a Dios por tu mujer. Abandonarás el plan de Dios. Perderás tu fe. ¿Y qué? ¿Eso no es una idolatría? Ella tendrá que entender que es tu deseo. Si no vienes a un lugar de prostitución, si no has salido al casino a gastar el dinero, si no has ido de fiesta con tus amigos a emborracharte ni a drogarte, has venido a buscar una salida de parte de Dios. Y Josafat dijo, se terminó. Yo voy a animar mi corazón para encontrarme con Dios. En los caminos de Dios voy a animar mi corazón. Ahí voy a poner mi fuerza. Ahí voy a poner mi anhelo. Yo cuando me convertí al Evangelio, toda mi familia me quiso sacar. Y con todo el amor que mis padres me dieron y me siguen dando, mi madre que está viva, mi padre no, porque me amaban, vinieron a sacarme de la fe. Me vinieron a decir que estaba loco, que me iba a volver loco, que por qué no salía de noche como salía antes. ¿Por qué no iba a los lugares de prostitución con mi padre como antes? Y dije, porque cambié. Porque ahora mi fuerza va a estar en Dios. Porque descubrí que hay un cielo. Descubrí que hay un Dios grande que nos acompaña todos los días. Y descubrí que el plan que Dios tiene para mí es el mejor de todos los planes que puede existir. Y descubrí que los caminos míos capaz que parecen buenos, pero su final quizás no sea bueno. Como dice la Biblia, los caminos de los hombres parecen buenos, pero su final es de muerte. Y entendí que los caminos que Dios preparó para mí son caminos buenos y de bien. Y hubo una guerra muy grande en mi hogar durante muchos años. En esa guerra fui catalogado como una persona egoísta. Luego pasé a ser una persona insensible. Porque cuando tenía pérdidas de seres queridos, luego que les predicaba, me decían que era insensible porque no lloraba como el resto. Digo, pero no es que no lloro porque no siento, es porque sé dónde está. Y sé que Dios le dio la oportunidad. Eso se llama fe. Y entre lucha, entre peleas, decidí animar mi corazón en los caminos de Jehová, sabiendo que ya vendría la gloria, sabiendo que ya vendría la riqueza, sabiendo que primeramente debo buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo el resto será añadido. Luego uno por uno venían de mi casa diciendo, ora por mí. Y se iban convirtiendo su corazón al Señor. ¿Entiendes? Tenía que quitar los lugares altos. Todo lo que represente algo que sea superior al plan de Dios en tu vida, te va a terminar destruyendo. Te va a apartar de Dios. Jamás te dará riqueza y gloria como Dios te puede dar. La Biblia dice que cuando Dios se manifieste, hará la diferencia entre el que sirve y no sirve. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice que Josafat animó su corazón en los caminos de Jehová. Y con eso no solo animó su voluntad y comenzó a actuar, sino que animó su corazón. Y no solo sacó la idolatría, sino que al tercer año de su reinado agarró a todos los príncipes y le dijo, a partir de mañana me recorren todo el reinado y comienzan a predicar esto que recibí yo. Así dice. Salteamos los nombres aquí de cada uno. Dice, y con ellos, versículo 8, versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios. O sea, esto que tengo aquí en mi mano. No todo, por supuesto,
porque luego se siguió llenando este libro como el Nuevo Testamento, pero lo que tenían en ese momento del conocimiento de Dios. Si tú has perdido la fe, hagas lo que hagas, vayas donde vayas, no vas a lograr nada. Por eso la Biblia dice, pedid si no recibís, buscan y no encuentran. Porque a veces perdemos el factor fundamental para lograr las cosas. Dice la Biblia que Dios saca a su pueblo del desierto de Egipto y lo sumerge en un desierto lleno de señales. Y le da señales extraordinarias de que estaba con ellos. Y uno dice, sí, pastor, eso es lo que yo quiero, señales de Dios. Sin embargo, aún, por más que tengas señales de Dios, si no tienes el factor fundamental en tu corazón, aunque Dios te dé millones de señales, nunca lo vas a conocer. Nunca vas a llegar a Él. Así Dios mismo baje en tu habitación y se muestre como Dios, no llegarás. Dice la Biblia que al pueblo Dios se le presentaba como columna de fuego y de nube. Que Dios le daba maná del cielo. Un alimento que caía del cielo. Y era tan nutritivo como cualquier otro alimento que podemos comer en esta tierra. Y luego cuando tenían sed, Dios le daba agua de una roca. Y Dios los acompañaba de noche y de día con señales extraordinarias. Sin embargo, dice la Biblia que en el transcurso de ese camino, mientras Dios les mostraba sus señales, mientras Dios les mostraba que los acompañaba de día y de noche, mientras Dios les mostraba su fidelidad, en el corazón de ellos se fue gestando la incredulidad. Luego se gestó el desánimo. Y lo primero que hicieron en un momento de lucha y de prueba es construir un becerro de oro, una idolatría, que era la antítesis a lo que Dios deseaba o anhelaba de ellos. En el medio de las señales, en el medio de su congregación, en el medio de su oración, en el medio de la búsqueda, gestaron incredulidad. Y luego gestaron desánimo. Y detrás del desánimo vino la rebeldía. Y detrás de la rebeldía perdieron la promesa. Ahora no pueden entrar a la tierra prometida. Toda la generación murió en el desierto sin gozar las promesas de Dios. Pero ¿cómo puede ser, pastor, que un pueblo que está alrededor de un tabernáculo que representa la iglesia, que Dios trae señales, prodigios, en vez de producir en el corazón de la gente ánimo, fe, esperanza, obediencia, termina con un resultado tan negativo? Lo peor que te puede pasar en la vida es morir. Y cuando llegues al cielo, que Dios te diga que no eres apto para estar con Él. Y tú digas, pero escúcheme, Señor, estuve en la iglesia todos los días. Oraba, leía la Biblia. Hay cosas que son del corazón. Y hay ciertos factores que tienen que estar antes de todo lo que hacemos. Y dice que el pueblo veía las señales de Dios, que el pueblo reconocía que Dios lo acompañaba, pero en su corazón se había gestado la incredulidad. Y un corazón incrédulo no puede ver a Dios. Aquel que se acerca a Dios tiene que creer, dice la Biblia, que Él existe. Porque si no, jamás serás galardonado con las promesas de Dios, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que pone las manos en el arado y mira atrás, hacia atrás, como negando la fe, no es digno de mí, dijo Jesús. ¿Entiendes? Podrás hacer cualquier acto religioso aquí adentro. Levantar las manos, cantar, hacer lo que quieras. Pero si hay incredulidad en el corazón, no llegarás. Porque, ¿cómo puede ser que la Biblia diga pedís y no recibís? Si la Biblia dice pedís y se os dará. ¿Que es una contradicción? No, no es una contradicción. Que el tema es que para pedir y recibir, tengo que tener las condiciones dadas. Tengo que tener en mi corazón las condiciones dadas. Dice que el pueblo en el medio del desierto adquiere incredulidad.
A causa de la incredulidad, la primera conducta que tienen es hacer un becerro de oro, un elemento de idolatría. Totalmente contrario a lo que Dios quería, porque en Egipto hacían esas cosas y Dios no quería que hagan estas cosas en el desierto. Y a medida que Dios le mostraba su poder, en el corazón de ellos se gestaba el desánimo. Y dice que cada 2 por 3 el pueblo desanimaba su corazón. Y perdía el ánimo en la fe. Perdía el ánimo en Dios. Perdía el deseo de Dios. Y cuando tú pierdes el ánimo en Dios, cuando ya la palabra de Dios no es tu centro, cuando Dios deja de ser el motor de tu vida, cuando Jesús deja de ser el autor y consumador más importante de tus decisiones en la vida, se comienza a perder el ánimo en Dios. Entonces empiezas a poner tu ánimo en otras cosas. Y luego ingresa la incredulidad. Y luego de la incredulidad, el tercer acto es la rebeldía. Y luego de la rebeldía, pierdes tu promesa en Dios. Como un pueblo que salió por el desierto en búsqueda de su Dios, se pierde sin su Dios. ¿Cómo se explica eso, pastor? Es que entró la incredulidad en su corazón. No advirtieron esa condición. Perdieron el ánimo. Ya no tenían fuerzas para seguir. Ya no tenían deseos para seguir. Yo he visto compañeros míos en la facultad perder el ánimo por su profesión. Y uno les decía, pero te falta poco, te falta 1 año, te falta 2 y ya te recibes. No, decían algunos, ya no tengo más ánimo. Ya no tengo más deseo. Se había acabado esa pasión por lo que deseaban y lo que anhelaban. Y terminaban abandonando. ¿Saben lo que es estudiar 5 años y faltarte 2 y abandonar todo? Haber perdido 5 años de su vida. ¿Por qué fue, pastor? ¿Por falta de lectura? No. ¿Por falta de intelecto? No. ¿Por falta de comprensión? No. ¿Por falta de posibilidades? No. ¿Por falta de quien lo ayude a terminar? No, fue por falta de ánimo. Porque su corazón se decayó. ¿Sabes cuántas personas pasaron por aquí diciendo, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un maestro, yo quiero ser un líder, yo quiero... Y ahí terminó con el yo quiero. Porque se olvidaron que hay un poco más que el desear. Sino que tú tienes que tener ciertos factores para llegar, ciertas virtudes debes adquirir en tu corazón para lograr esos objetivos que tanto tú deseas en Dios. Entonces la gente pide y no llega. Anhela tener cosas con Dios, pero no las alcanza. Y anhela una cosa, anhela la otra, tiene sueños grandes. Pero para los sueños grandes o los sueños ambiciosos tienes que trabajar para ellos, ¿verdad? Es como decir, a mí me gustaría ser millonario, pastor, pero ser un vago, que no trabajas nunca, que no te levantas nunca. Entonces, ¿cómo lo serás? Haciendo delincuencia, delinquiendo, la única manera. Ahora, si tú quieres grandes cosas, tienes que actuar en consecuencia. Entonces tú dices, pastor, yo anhelo tener un encuentro con Dios, anhelo que Dios me muestre cosas, anhelo que Dios me dé cosas, pero tienes que actuar en consecuencia para que Dios te pueda dar esas cosas. En el mundo secular, cuando tú anhelas ciertos lugares, la gente en un lugar serio se los tiene que ganar a través del respeto, a través del trabajo, a través del esfuerzo. No es cuestión de tirarse en una cama y desear o soñar que vas a recibir algo. Tú te tienes que esforzar. Tú tienes que trabajar en eso. Y para eso necesitas un ánimo pronto. Para eso necesitas un ánimo oportuno. Para eso necesitas un corazón ardiente en Dios, trabajando en Él. Porque si no, solo son sueños. Solo son deseos. Para conseguir los milagros de Dios en tu vida que están, que existen, tienes que trabajar en consecuencia.
Y para trabajar con Dios tienes que eliminar la incredulidad de tu corazón. Tienes que eliminar la falta de ánimo de tu corazón. Y por sobre todas las cosas, la rebeldía. Para que puedas adquirir eso. Si no, es imposible. Para que está en la Biblia, que dice que todo lo soporta, todo lo puede, todo lo cree. No es jactancioso y no busca lo suyo. Ese es el amor de Dios. Entonces tienes que empezar a poner el amor de Dios en tu hogar para que Dios comience a restaurar. Luego vendrá el viaje, luego vendrá la casa quizás. Si no, son como parches, nada más. Parches momentáneos. Que el hombre no tiene límite, porque tú vienes hoy y dices, mira, te traje un auto 0 kilómetros, ay, qué lindo, mi amor, qué hermoso auto. A los 2 años ya no es un 0 kilómetros y salió uno nuevo y la gente dice, ay, este ya está viejo, y ahí viene el otro. Y así, nunca se termina eso. Entonces hay ciertos factores que tienen que estar en el corazón de un creyente para que no fracase a la hora de encontrarse con Dios, para que no fracase en las promesas que Dios le dio. Y esos factores son varios, y el principal es el buen ánimo. Uno de los principales, porque con buen ánimo tú alentarás tu fe, trabajarás para que tu fe no decaiga. Trabajarás para que la incredulidad no llegue a tu corazón. Dice la Biblia que Jesús estaba caminando en Galilea y en Jerusalén, desde Capernaum hasta Jerusalén, pasando por Samaria, aún en localidades aledañas como ser Jericó, y dice que donde Jesús iba, hacía milagros extraordinarios. Sanaba enfermos, leprosos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, endemoniados, etcétera, etcétera. Y un sinfín de necesidades que la gente tenía, como la multiplicación del alimento para aquellos que tenían hambre. Y dice que en un momento Jesús se hizo famoso. Y dice la Biblia que su fama se extendía. Eso significa que la gente iba de boca en boca contando a todo el mundo lo que Jesús hacía. Y decían, conocí un hombre llamado Jesús, que es el Mesías, y vi con mis propios ojos cómo levantó un paralítico. Y otros decían, conocí un hombre que cuando habla como quien tiene autoridad y convence en el corazón de la palabra de Dios. A veces los escucho a los religiosos, a los fariseos hablar de la Biblia y no me llena el corazón. Pero lo escuché a este y las palabras del libro de la ley, la Biblia, retumbaron en mi mente y en mi corazón. Me hicieron considerar toda mi vida. Me hicieron considerar que tengo que abandonar lo malo y buscar un buen camino. Me hicieron considerar que debo ir por un camino de rectitud. Escuché a este hombre leer el Salmo número 1. Bienaventurados los que andan en consejo de buenos y no en consejo de malos. Y decidí cambiar aún mi estructura social para poder agradar a Dios. Eso hacía Jesús. Y se divulgaba de boca en boca, de familia en familia y de pueblo en pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que llegó a Jerusalén. ¿Y quién no quiere un milagro, verdad? Todos quieren un milagro. Y si tú ibas a Jerusalén en la época que Jesús llegó e irías casa por casa diciendo, ¿te gustaría un milagro de Dios? ¿Qué te va a decir la gente? ¿Que no? ¿Te gustaría que Dios te prospere? ¿Y qué me va a decir usted? Y sí, pastor. ¿Le gustaría que Dios lo sane? Y sí, por supuesto, pastor. Para eso estoy aquí. ¿Le gustaría que Dios lo prospere? Y sí, pastor. Y si me puede hacer millonario, mejor. ¿Le gustaría que Dios bendiga su vida afectiva? Por supuesto, pastor. Mi cabeza es un desastre. Me encantaría que Dios acomode todo ahí. Sin embargo, dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén, no pudo hacer ningún milagro. ¿Cómo que no pudo hacer ningún milagro? Si para Dios nada es imposible. Bueno, pero aquí sí. Aquí hay un no de Dios. Aquí hay un imposible de parte de Dios. Dice que Jesús no pudo hacer milagros en Jerusalén. ¿Cómo, pastor? Sí, eso dice la Biblia. ¿Y los podía hacer? No, no podía. Quería, pero no podía. El Espíritu Santo no obraba en milagros. Por más que el pueblo quería milagros, por más que el pueblo quería señales. Así venían los religiosos y se paraban frente a la cruz cuando Cristo estaba agonizando y le decía, danos una señal. Cientos de señales dio Jesús. Pero a ellos no le iba a dar ninguna señal. Aunque la pedían, no se las iba a dar.
dice que allí en Jerusalén ningún milagro ocurrió. Y algunos los pedirían. Y algunos dirían, sí, queremos ver algo de Dios, pero nada ocurrió de él. Jesús mismo se lamentó y dijo, ay, ay de ti, Jerusalén, que te quise abrazar como la gallina abraza bajo sus alas a los polluelos. Pero no tenían el factor fundamental, no tenían la fe. Eran incrédulos, no tenían el ánimo. Ni siquiera se molestaron en ir a buscar a Jesús a ver qué podía hacer por ellos. Nada. Ese es el concepto, pedís y no recibís porque pedís mal. Para pedir y recibir de parte de Jesús tiene que haber ciertas condiciones. Tiene que haber ciertas cuestiones en el corazón desarrolladas. Y entre ellas tiene que ser la fe, la obediencia a Dios y un buen ánimo. Un ánimo presto para el Señor. Un ánimo presto para la palabra de Dios, un ánimo presto para la fe. Porque si no, vivirás toda tu vida soñando que Dios pueda hacer algo hasta el último día de tu vida o hasta tu muerte. Como a muchos les pasó así. Dice que Jesús acompañaba al pueblo de Israel con grandes señales en la época de Samuel. Sin embargo, en un momento el pueblo quería que Dios lo bendiga, pero se querían quedar con el rey y con las decisiones del rey. Y cuando Samuel oró a Dios, Dios le dijo, voy a desechar a este pueblo. Y voy a desechar a este rey. ¿Por qué lo vas a desechar si ellos te quieren? No, 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 no. Ellos me desecharon a mí. Porque su corazón está lejos de mí. Quieren cosas de mí. Quieren milagros de mí. Quieren señales, quieren prodigios, quieren que los prospere, quieren que les solucione todos los problemas de su vida, pero no tienen ni siquiera el ánimo para buscarme. No tienen ni siquiera el deseo puro del corazón de querer encontrarse conmigo. Cambias la fe por cualquier cosa. ¿Cuándo fue la última vez que defendiste la fe? ¿Cuándo fue la última vez que peleaste por tu fe? Y así estaba el pueblo, sin ánimos, deseando grandes cosas, sin fe, deseando grandes cosas, con rebeldía, pero deseando grandes cosas. Por eso no llegaban. Y cuando llegaron al frente de la tierra prometida, cuando llegaron a un paso nomás, a unos pocos metros de pasar a la promesa de Dios, Dios le dijo no. ¿Cómo que no? No. Pero si hasta aquí llegamos. No, pero no es como llegues. No es haber llegado nada más. Es con el corazón que llegaste. La Biblia dice que nadie entrará al reino de los cielos siendo un ladrón y un salteador. Tendrás que estar sellado por Dios. Tendrás que tener los factores que Dios quiere, las virtudes que Dios quiere en tu corazón para poder entrar ahí. No se entra así nomás. No es simplemente decir, creo en Jesús y ya está. Eso hasta el diablo mismo lo hace. Es el corazón que tú tienes. Es lo que tú anhelas. Es el deseo ferviente que tienes. ¿Por qué crees que la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón? Y algunos dicen, pastor, yo le pido a Dios y no recibo nada. Yo le clamo a Dios y la promesa no llega. Yo oro y no siento nada. Yo leo la Biblia y no siento nada. Vengo a la iglesia y no siento nada. Quizás te tienes que deleitar. Porque así dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo que pasa es que no me deleito en Dios. Sí, en la fiesta me deleito un montón. Me deleitan otras cosas más que la fe. Me deleitan otras cosas más que la iglesia. Me deleitan otras cosas más que su palabra. La mitad de la iglesia se deleita más en el mundo. Cambiaría la iglesia en fracciones de segundos por el mundo si aquí se lo permitiesen. Porque se deleitan ahí. Pero luego quieren ver grandes cosas de Dios, ¿verdad? Luego quieren vencer al diablo. Luego quieren que Dios les dé grandes milagros. Pero tienes que deleitarte en Dios. Tienes que deleitarte en la fe. Tienes que deleitarte en la esperanza. Y luego leen unos versículos bíblicos y dicen, yo quiero ser así como Pedro, que sanaba su sombra. Morirías crucificado boca abajo.
Quiero ser como Esteban, pastor, morirías apedrado. Quiero ser como Esteban, pastor, morirías apedrado. Una iglesia insensible, que perdió el ánimo. Una iglesia que perdió el rumbo, porque está deleitándose en el mundo y no en Dios. ¿Usted sabe lo que está pasando en el mundo en algunos lugares con nosotros, los creyentes? Ningún creyente se acercó a decirme, pastor, vi las noticias. Mataron a más de 30 creyentes durmiendo en su casa en Nigeria. ¿Podemos llevar esa petición a la oración? A nadie le interesa. A nadie le importa. ¿A dónde murieron, pastor? En Nigeria, estamos lejos. Ahí murieron nuestros hermanos. Durmiendo. Niños masacrados. Mujeres. Hombres. Por su fe. Por su esperanza. Una cristianofobia infernal. No, bueno, pero la gente se deleita en sus cosas nomás. ¿Entiendes por qué a veces no llega la oración de Dios? ¿Entiendes por qué a veces no llega la petición? Y dice que cuando el pueblo llegó a pocos metros de entrar a la tierra prometida representa las promesas que tú quieres de Dios. En este caso era una fracción de tierra. Para nuestro futuro, la tierra prometida es entrar al cielo. Quizás para ti la tierra prometida hoy es una sanidad, una restauración, no sé, un milagro. Y dice que Dios le dijo a Moisés, no. ¿Cómo que no? Llegamos hasta aquí, pero no llegaron como tienen que llegar. No llegaron con el corazón con fe. No llegaron con obediencia. No llegaron con el ánimo que Dios quiere. Si yo los meto en esta tierra, la van a contaminar. Ellos van a morir aquí en el desierto. Otra generación entrará. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es la disposición del corazón. El ánimo que tú les pones a lo que haces. La convicción que tienes de lo que crees y de lo que haces. Por eso Pedro dijo que sin convicción, aquel que tiene una convicción clara de la fe, jamás caerá. Por eso en el libro de Efesios el Señor dice, tengo cosas contra ti. Y una de las cosas que tengo contra ti es que olvidaste tu primer amor. Te cansaste. Perdiste ese fuego que tenías por Dios, por su servicio. Por conocerlo a Él. Por gozar de los placeres del servicio a Dios. Ahora ya no lo tienes, ese primer amor. Y Dios te lo reclama. Como una virtud necesaria para que puedas adquirir la bendición. Si tú vas a la iglesia de Efesios en Apocalipsis, dice, tengo unas cosas contra ti. Y entre ellas es que has perdido ese ánimo, esa fuerza, ese amor hacia mí. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, dice. Vuelve a sentir eso. Vuelve a sentir ese anhelo por buscar a Dios con todo tu corazón. Porque si no, vendré pronto sobre ti y te quitaré tu candelero. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Quitar tu candelero es tu salvación. Es la llama que te mantiene ante los ojos de Dios. Despierta, despierto. Pero hemos perdido el ánimo. Y cuando el pueblo perdía el ánimo y perdía la fe, automáticamente venía la rebeldía y perdían la dirección. Ya estaban perdidos en el medio del desierto. Pero Dios estaba ahí, pastor, pero estaban perdidos en su corazón. Pero Dios estaba en una columna de fuego y de nube, los acompañaba. Es que Dios no miente. Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, y así será. El que se pierde es uno. El que suelta la mano de Dios es uno. Pero ahora te hablaré de un rey que decidió hacer lo contrario. Y te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 4 en adelante, página 540 de mi Biblia. Voy a hablar de un rey llamado Josafat. Dice así:
Voy a leer desde el versículo 1, en adelante hasta el 10. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 dice así: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonías, Tobías y Tabodanías, y con ellos a los sacerdotes Elima y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Dios sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Los logros de Josafat fueron impresionantes. Dice la Biblia que no hubo ejército que quiera combatir contra él. O sea que fue un rey que trajo la paz a su país, que trajo la paz a su nación. A través de su mano, a través de su reinado, otorgó paz a toda una nación. Pues dice que el miedo de las naciones vecinas había caído sobre ellos, y dijeron entre sí: no vamos a tocar a este hombre, ni vamos a ir a la guerra contra este hombre, porque él tiene algo especial. Y sin duda, si vamos a la guerra contra él, ciertamente nos va a ir mal. Cumpliéndose una de las promesas que aparece más adelante en la Biblia, que el que conspire contra ti, sin Dios lo hará y delante de ti caerá. Luego, como si fuese poco, dice la Biblia que Josafat se enriqueció en abundancia y gloria. No solo había adquirido riquezas materiales, sino que a los ojos del pueblo y de la nación estaba enriquecido con gloria como un ser humano. Los reyes no solo eran vistos desde el punto de vista de su riqueza material, sino también eran conocidos por sus riquezas intelectuales. Los presidentes de hoy en día no. En países como los americanos o Latinoamérica, América Central, América del Sur, cuanto más bruto sea un presidente, mejor. Cuanto más ignorante sea, mejor aún todavía para los poderes políticos. Cuanto más inútil y poco formado y poco ilustrado sea algún político de turno o alguno que tenga un cargo, mejor todavía, pastor, porque así se puede dominar bien a un pueblo. Problemático es cuando un político o una persona con un cargo tiene formación, porque esa persona piensa, decide y evalúa las condiciones. Por eso hay gobiernos de turno que lo primero que hacen es buscar al más inútil que existe, al más lisonjero. Aquí en nuestro país le decimos chupamedia, pero la palabra es lisonjero, y a él se van a poner en un cargo porque ese va a hacer todo lo que el que está arriba le va a decir. Y de esa manera, gran parte de los pueblos americanos se prostituyeron y se corrompieron grandemente. Y se cumplió un pasaje bíblico que dice: he visto al justo caminando, o al sabio caminando, y al injusto, al impío sobre un caballo. Sí, como que ellos tienen poder, y el resto quedó
ahí, en un costado, porque no le son funcionales a su aparato político. Eso es muy común en nuestro país. Muy común en todos los países de América Central hacia abajo. Es muy común ver esa condición. Ahora dice la Biblia que a este rey Dios le otorgó riquezas y gloria en abundancia. La palabra de gloria y gloria en abundancia. La palabra de gloria representa una buena alabanza de la gente. La palabra gloria en abundancia representaba hacia el pueblo y hacia las naciones vecinas un excelente rey. En todo sentido. En lo afectivo, en lo intelectual, en la sabiduría, en la dirección, en la gestión que él tenía como rey. Eso representa gloria. Y veían sobre este rey la presencia de Dios. Dice la Biblia en el 10, y cayó el pavor de Dios sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat, tenían miedo de ese rey, pues Dios le había dado gloria y lo había engrandecido. Eso quiero, pastor. Eso quiero ser yo, pastor. Una persona bendecida. Quiero ser una persona que se vea la gloria de Dios en su vida. Quiero que su entrada y su salida sean bendecidos. Y no me refiero solo a lo económico, sino a lo moral, a lo emocional. Que vean en mí una persona estable, una persona con dominio propio. Una persona que ha logrado de alguna manera domar esta vida, que no es nada fácil. Porque dice la Biblia que en Jesús estaba esto: espíritu de sabiduría, libro de Isaías, dominio propio. Y eso es lo que quiero yo, pastor. Y quiero cumplir de alguna manera con creces los deseos de mi corazón, con abundancia, porque aquí dice que la riqueza de él era abundante. Y eso quiero yo también. Ah, claro, pero para todo eso tienes que tener lo que Josafat tiene como virtud y como factor fundamental. ¿Quieres que te lo lea? ¿Es así? Dice así. Versículo 6. Y lo puedes leer allí en la pantalla. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Ahí estaba el secreto. Se animó su corazón. ¿Qué es el corazón, pastor? Esta bomba que late, que impulsa sangre, trae y saca sangre. No, el corazón se refiere a la condición de tu mente. A ver, vamos a desglosarlo. Vamos a desglosar la palabra corazón. Vamos, para que la veas más profundamente, ¿verdad? Y se animó tu voluntad, se animó tu intelecto, se animó tus emociones y se animó tu inteligencia en los caminos de Dios. Eso es el corazón. Eso representa el corazón. Ah, yo pensé que era este, pastor, que late así. No. Cuando la Biblia dice, se animó su corazón en los caminos de Dios, o de Jehová, está hablando de todo lo que compone el alma de una persona, la voluntad. O sea, dispuso su voluntad a buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Él era un rey que podría haber hecho lo que quisiese. Y como todo rey se podría haber levantado una mañana y decir, ay, tengo ganas de conocer todo el reino y que me paseen mis súbditos. Porque esa era la voluntad de él. Y cuando se levantaban los reyes, como los faraones de Egipto, decían, no, hoy tengo ganas de sacrificar a 20. Y sacrificaban a 20. Los reyes mayas miraban el cielo, veían que se veía un eclipse y decían, bueno, agarren 20, 30 personas, súbanla a este pináculo, tírenla en este pedernal, abran su pecho, saquen el corazón y tírenlo al pueblo. Vamos a hacer un sacrificio. Nunca agarraban sus hijos ni ellos, ¿no? Agarraban al pobre pueblo, como siempre. Los reyes y los gobernantes hacen eso. Van a sacrificar al pueblo antes de sacrificarse ellos. ¿O tú crees que los mayas, que algunos dicen, no, pero ¿por qué se meten con la cultura maya y los incas? ¿Tú crees que mataban a sus hijos? La gente tiene que leer un poco nomás.
¿Tú crees que mataban? No, agarraban al pobre que pasaba ahí, que quería vender algo para subsistir. Vení vos para acá, vamos a entregarte a los dioses. Ellos no se mataban, no se sacaban el corazón, se lo sacaban a otro. Como siempre. Sin embargo, dice la Biblia que él, siendo un rey lleno de gloria y lleno de riquezas, podría haber puesto su voluntad, su corazón, su voluntad, en cualquier otro lado. Sin embargo, lo puso en los caminos de Dios. ¿A dónde está tu voluntad? ¿Qué es la voluntad, pastor? Tus decisiones. Tú tienes la voluntad ahora de levantarte y decir, no me gusta esta prédica y me voy. Tienes la voluntad de decir, no, me quedo sentado. Tienes la voluntad de decir, voy al baño o no voy al baño. Tienes la voluntad de decir, me pongo un euro. Eso es la voluntad, ¿verdad? Cuando uno decide lo que quiere para su vida. Y él dice que agarró su voluntad y la puso en el camino de Dios. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Antes tú hacías lo que querías. Y decías, voy aquí y ibas allí. Voy allá. Pero ahora no. Se terminó tu voluntad de aquí para allá. Ahora vendrá otro y te va a ceñir, te va a tomar y te va a decir dónde ir. Ese era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Pedro entendió que eso era entregarle la voluntad a Dios. Pastor, yo mi voluntad no se la di nunca a Dios. Seguramente. Por eso quizás no veas la prosperidad nunca. Por eso quizás nunca Dios te dé gloria en abundancia. Porque tienes que animar tu corazón, tu voluntad en los caminos de Jehová. Eso hizo él. Dijo, a partir de ahora, mi corazón, mi voluntad va a ir hacia el plan de Dios, hacia el camino de Dios. Después veremos cuál es el camino de Dios. Pero resulta que el corazón no es solo la voluntad, sino también las emociones. Porque los seres humanos tenemos voluntad y tenemos emociones, ¿verdad? Aquí, el alma que está metida dentro del cerebro. Ahí se aloja el alma, adentro aquí de la cabeza. ¿Cómo lo sabe eso, pastor? Fácil, porque si yo mañana agarro aquí al hermano Gabriel que está sentado al lado mío y le corto la cabeza entera y se la pongo en el cuerpo del hermano Jairo que está ahí, va a ser Gabriel con el cuerpo de Jairo. Entonces su voluntad está aquí. Ahí está su alma, esperando su cuerpo morir para salir de ahí. Ahora también resulta que en los caminos de Dios tienen que estar mis emociones. Ay, pastor, ¿cómo hacemos esto? Porque yo cuando llego a casa agarro un palo y mi esposo agarra otro palo y jugamos a los neandertales. Así jugamos a los homo sapiens, nos damos pum, pum, pum. Bueno, vas a tener que controlar las emociones en el camino de Dios. Y así arreglamos las cosas en casa, pastor. Somos un poquito salvajes, ¿verdad? Se matan a golpes. Josafat dijo, no, yo voy a animar mis emociones en el camino de Dios. Si voy a llorar va a ser para Dios. Si voy a reír va a ser para Él. Pero mis emociones van a estar con Él. Qué tremendo, ¿no? Animar el corazón. Y luego viene la inteligencia, y luego viene el raciocinio. La inteligencia es la capacidad de aprender, el raciocinio es la capacidad de asociar todo eso que aprendiste y obtener de todo eso que aprendiste un sentido común de las cosas. Por ejemplo, tú aplicas tu inteligencia aquí diciendo, ahí está el pastor arriba de un púlpito y una plataforma, y tiene el púlpito es de vidrio y tiene parlantes y hay una alfombra y hay más parlantes y hay una batería. Con la inteligencia tú logras asociar estos elementos y aprender cómo se llaman. Y el raciocinio te dice, estamos en una reunión y está exponiendo un tema, por lo tanto mi raciocinio me dice que tengo que prestar atención o por lo menos disimular que me interesa. Ahora, si entra un hermano y dice, no, yo vine aquí con la toalla y el short para la pileta de natación, tú dirás, este hermano no razona bien. Y dice que Josafat se animó su corazón, o sea, se animó su voluntad, sus emociones y toda su inteligencia y raciocinio en los caminos de Jehová. Y a veces tenemos que creer cosas que el mundo no, en los caminos de Jehová.
Y a veces tenemos que creer cosas que el mundo no cree. Y a veces Dios nos dice, yo te voy a bendecir a pesar de las circunstancias difíciles. Y el mundo te dice, es imposible. El mundo te dice, es imposible dejar las drogas. Te tienen que encerrar en un lugar por años. Y el mundo dice, es imposible que Dios haga milagros extraordinarios. Es imposible que esta enfermedad desaparezca. Es imposible que las promesas de Dios se cumplan en una persona. La Biblia es fantástica. Y cuenta cosas que ni siquiera son reales. Porque su intelecto y su raciocinio no está entregado a Dios. Cuando uno le entrega con buen ánimo, pone su corazón en los caminos de Dios, entrega sus emociones, su voluntad, su intelecto y su raciocinio. Cuando Job estaba tirado, después de haberlo perdido todo y con una enfermedad de la cabeza a los pies, todo el mundo le decía, ¿dónde está ahora tu Dios? Claro, la inteligencia y el raciocinio indicaban que Dios lo había abandonado. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, cualquiera hubiese pensado que Dios lo había abandonado. Aun cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y le decían, ¿dónde está tu Dios ahora que estás ahí? Y ahí es donde tu mente va en contra del raciocinio y de la inteligencia de este mundo, que solo cree en lo que puede tocar y ver nada más. Y tú le entregas a Dios y actúas como Job. Yo sé que en mi carne, aunque muera, veré la gloria de Dios. ¿Entiendes? Y la gente te dirá que estás loco, que estás loca por creer en esto. Te dirán que son fábulas. Y tú le dirás, ¿sabes qué? Hay ángeles alrededor mío. ¿A dónde están los ángeles? Yo no veo a ninguno. Quiero comprobación de eso. Y entonces pelearás contra tu intelecto, contra tu raciocinio, acostumbrado a que si no se ve, no existe. Y dirás, no, la Biblia dice la verdad. Dios me cuida aún con ángeles alrededor de mí. Entonces dice que Josafat, seguimos en este versículo, animó su corazón en los caminos de Jehová. Dijo, en esto voy a creer. Acá va a estar mi fuerza. Acá va a estar todo mi anhelo. Acá va a estar todo mi deseo. En hacer la voluntad de Dios. En esforzarme para encontrarme todos los días con Dios y hacer su voluntad. ¿Y cómo comenzó? Por supuesto, como tiene que comenzar aquel que tiene el buen ánimo en los caminos del Señor. Dice que comenzó a quitar, así dice, comenzó y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Dijo, todo lo que sea idolatría en mi vida, lo voy a sacar. Y usted me podrá decir, pastor, yo no tengo estatuas, no tengo estampitas, nada que sacar. ¿Tú crees que la idolatría es eso solo? Hay gente que tiene idolatría por personas. En esta República Argentina han mostrado la idolatría sobre personas. Personas que fueron condenadas. Y ahí van a rendirle honor. Hay personas que se arrodillan ante jugadores de fútbol que violaron criaturas. Abusaron de menores de edad y ahí los tienen como ídolos. Y darían toda su vida por estar al lado de un violador. Pero como juega bien al fútbol, está bien, pastor. ¿Tú crees que la idolatría es solo tener una estatua en tu casa? ¿Tú crees que la idolatría que se refiere aquí es solo tener una estampita con una imagen de un supuesto santo que nadie sabe ni cómo fue la cara? Cuando Jesús mismo dijo que no se hagan imagen ni semejanza de nada. No, la idolatría va más allá de ello. Hay gente que tiene idolatría por su hogar. Hay gente que tiene idolatría por su dinero, por su trabajo. Tiene más valor que Dios mismo. Pero dice que Josafat animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos. ¿Sabes qué significa alto? Algo que tú tienes en gran estima. Algo que tú consideras muy grande para ti, pero más grande que Dios no hay nada.
Y Josafat entendió que más grande que Dios no podía haber nada. Entonces todo lo que estaba en un lugar alto, él lo tenía que sacar. Y a veces en ese lugar pones a tu pareja como si fuese un dios. Yo conocí mujeres así, Yo conocí mujeres así que su pareja les engañaban, las ofendían, pero venían y era el dios en la casa. Y yo digo, ¿cómo puedes hacer una cosa así? Y lo tenían como un dios ahí arriba. Una persona que era adúltera. Una persona que le ofendía su corazón. Y ahí, postrado ante la incoherencia. ¿Entiendes lo que es la idolatría? Pastor, no voy a venir más a la iglesia porque mi mujer no quiere venir. Y cambiarás a Dios por tu mujer. Abandonarás el plan de Dios. Perderás tu fe. ¿Y qué? ¿Eso no es una idolatría? Ella tendrá que entender que es tu deseo. Si no vienes a un lugar de prostitución, si no has salido al casino a gastar el dinero, si no has ido de fiesta con tus amigos a emborracharte ni a drogarte, has venido a buscar una salida de parte de Dios. Y Josafat dijo, se terminó. Yo voy a animar mi corazón para encontrarme con Dios. En los caminos de Dios voy a animar mi corazón. Ahí voy a poner mi fuerza. Ahí voy a poner mi anhelo. Yo cuando me convertí al Evangelio, toda mi familia me quiso sacar. Y con todo el amor que mis padres me dieron y me siguen dando, mi madre que está viva, mi padre no, porque me amaban, vinieron a sacarme de la fe. Me vinieron a decir que estaba loco, que me iba a volver loco, que por qué no salía de noche como salía antes. ¿Por qué no iba a los lugares de prostitución con mi padre como antes? Y le dije, porque cambié. Porque ahora mi fuerza va a estar en Dios. Porque descubrí que hay un cielo. Descubrí que hay un Dios grande que nos acompaña todos los días. Y descubrí que el plan que Dios tiene para mí es el mejor de todos los planes que puede existir. Y descubrí que los caminos míos capaz que parecen buenos, pero su final quizás no sea bueno. Como dice la Biblia, los caminos de los hombres parecen buenos, pero su final es de muerte. Y entendí que los caminos que Dios preparó para mí son caminos buenos y de bien. Y hubo una guerra muy grande en mi hogar durante muchos años. En esa guerra fui catalogado como una persona egoísta. Luego pasé a ser una persona insensible. Porque cuando tenía pérdidas de seres queridos, luego que les predicaba, me decían que era insensible porque no lloraba como el resto. Digo, pero no es que no lloro porque no siento, es porque sé dónde está. Y sé que Dios le dio la oportunidad. ¿Eso se llama fe? Y entre lucha, entre peleas, decidí animar mi corazón en los caminos de Jehová, sabiendo que ya vendría la gloria, sabiendo que ya vendría la riqueza, sabiendo que primeramente debo buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo el resto será añadido. Luego uno por uno venían de mi casa diciendo, ora por mí. Y se iban convirtiendo su corazón al Señor. ¿Entiendes? Tenía que quitar los lugares altos. Todo lo que represente algo que sea superior al plan de Dios en tu vida, te va a terminar destruyendo. Te va a apartar de Dios. Jamás te dará riqueza y gloria como Dios te puede dar. La Biblia dice que cuando Dios se manifieste, hará la diferencia entre el que sirve y no sirve. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice que Josafat animó su corazón en los caminos de Jehová. Y con eso no solo animó su voluntad y comenzó a actuar, sino que animó su corazón. Y no solo sacó la idolatría, sino que al tercer año de su reinado agarró a todos los príncipes y le dijo, a partir de mañana me recorren todo el reinado y comienzan a predicar esto que recibí yo. Así dice. Salteamos los nombres aquí de cada uno. Dice, y con ellos, versículo 8, versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios. O sea, esto que tengo aquí en mi mano. No todo, por supuesto, porque luego se siguió llenando este libro, como el Nuevo Testamento.
pero lo que tenían en ese momento del conocimiento de Dios. Y dijo Josafat, ¿por qué voy a ser egoísta? ¿Por qué voy a disfrutar yo de las bendiciones de Dios y no las voy a transmitir también a otros? Para que otros también puedan animar de las bendiciones de Dios y no las voy a transmitir también a otros. Para que otros también puedan animar su corazón en los caminos de Dios. Entonces Josafat dijo, escriban en el segundo libro de Crónicas. ¿Para qué lo vamos a escribir? ¿Es tu experiencia personal? No, no es mi experiencia personal. Escríbanlo para que otros también puedan vivirlo. Y agarró el escriba, porque esto no lo escribía Josafat, esto había un escribiente, un escriba, y siempre escribían en el libro de Reyes y de Crónicas, para luego, en algún momento, otro rey, leerlo. Dice la Biblia y la historia secular cuenta que los reyes solían leer los libros de las crónicas de otros reyes, para saber lo que hicieron mal y lo que hicieron bien. Y dice que Josafat dijo, escriban, se animó mi corazón. Pero como el que escribía no era en primera persona, porque era un escribiente, dijo, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá, y luego mandó a todos los príncipes, levitas y sacerdotes que le enseñen la ley al pueblo, a todo Israel. ¿Para qué? Para que también ellos animen su corazón en los caminos de Dios. Porque entonces también ellos iban a tener gloria y riqueza en abundancia. Iban a lograr lo mismo que él. Porque el secreto no era que era un rey. El secreto no era que era un iluminado entre millones. El secreto no era que era simplemente un escogido entre miles y miles. El secreto era que él había animado su corazón en los caminos de Dios. Y había trabajado en ello. Y había logrado eso. Y con eso, todo el resto viene sobre tu vida. ¿Por qué crees que Jesús dijo, ¿saben qué? Busquen primeramente el reino de los cielos. Y podría estar una hora más explicando qué es buscar el reino de los cielos, ¿verdad? Busquen el reino de los cielos. Y su justicia. Hagan tesoros allí. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Aquí en la tierra es fácil, pastor. Me compro un terreno, lo vendo, compro uno más caro, vendo autos, compro dólares, cambio por oro, plata, guardo plazo fijo, Bitcoin, no sé, las plataformas de acciones y todas esas cosas. Pero ¿cómo hago tesoros en el reino de los cielos? La gente aprende a hacer tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Todos aprendemos a hacer tesoros aquí en la tierra. Que me compre un terrenito, que le pongo una casa, ahora vale el doble, que pongo un poco de plata en las acciones, que pongo un plazo fijo, que me compro dólares, y vamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Y quise hacer tesoros en el cielo, pastor. Y eso se lo dejaré como tarea. Pero Jesús dijo, haced tesoros en el reino de los cielos, donde no hay corrupción. Claro, pero nos olvidamos de eso, ¿verdad? Perdimos el ánimo. Ya no tenemos ganas. No vemos la hora que termine la reunión. Porque hay otras cosas que hacer. Tenemos que comer, terminar de ver la película, el capítulo que quedamos. Y luego, no hay ningún problema, tú puedes desear eso. Pero luego, queremos que Dios nos enriquezca. Luego queremos que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Y luego tú vienes y dices, ay, pastor, yo anhelo de corazón ser un misionero de Dios. Ni siquiera llegas temprano a la iglesia. Ni siquiera te interesa si la iglesia está limpia o sucia, pero luego quieres las grandezas. Eso quiero, pastor, ser un grande en Dios, que me acompañe en las señales, ir caminando por la plaza y que la gente se sane. ¿Sabes qué? Tienes que dejar de ver dibujitos animados. Te recomiendo Tom y Jerry si tienes ganas. Y tienes que caer en la realidad. ¿Quieres grandes cosas de Dios? ¿Quieres ver grandes cosas de Dios? Anima tu corazón en los caminos de Dios. Pues la Biblia dice que los diligentes se sientan al lado de los reyes, no los vagos, no los inútiles, que no quieren hacer nada, sino los que actúan, se sientan al lado de los reyes. Los que buscan a Dios de día y de noche con todo su corazón. Los que buscan tesoros en el reino de los cielos.
Los que no dejan que su corazón se desanime y sea contaminado por este mundo o por cualquier corriente de cultura que viene de este mundo. Esos van a entender el plan de Dios. ¿Entiendes? Los que no son leudados. Los que entienden el plan. Los que se dan cuenta cuando algo quiere enfriarse en su corazón y dicen, no, esto hay que avivarlo. ¿Sabes? Uno, y ya con esto voy terminando, ¿sabes? Uno de los grandes fracasos en los matrimonios y los divorcios siderales que hay, a tal punto que la gente ya ni se quiere casar con papeles, porque dice, ¿para qué nos vamos a casar si seguro nos vamos a divorciar? Ya van de entrada sabiendo que esto termina. Entonces, ¿para qué van a hacer papel? ¿Para qué nos vamos a casar, pastor? Si seguro nos divorciamos en 6 meses o un año. Ya la gente no tiene seguridad de nada. Esto a mi nombre, esto a tu nombre, esto al mío, a ver, y van negociando. Y es así. Esa es la familia de hoy en día. Porque ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta cuando hay un problema y poder resolverlo. O decir, mira, detecté que pasa algo, vamos a cambiar la cuestión aquí en casa, porque si seguimos avanzando en este camino, ¿tú crees que si le pones una mano encima a tu mujer y la golpeas, eso va a terminar bien? ¿Tú crees que eso no lo tienes que tratar, que no va a pasar nada, que no lo vas a hacer una segunda vez? Josafat animó su corazón. Animar el corazón es decir, cuando tú ves que la fe va a decaer, cuando tú ves que tu esperanza corre peligro, empiezas a buscar todas las herramientas necesarias para que eso no ocurra. La oración, la congregación, la búsqueda de Dios, el lloro, la humillación, la obediencia a Dios, el clamor, no me dejes, Señor. Eso es animar el corazón. Pero hay personas que no les importa perder su llamado. No les importa perder sus dones. Porque la Biblia dice que Dios le dio dones. No le importa sus cualidades, perderlas dentro de la iglesia y dárselas al mundo nomás. Enterrar sus talentos. Pero luego querrás ver un Dios grande y no lo encontrarás. Porque no hay ánimo. Porque ya no hay fe. Y porque la rebeldía se instituyó en el corazón. Dice que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a esa promesa tan grande. Dice la Biblia que era una tierra que fluía leche y miel, prosperidad. Como un Edén, un paraíso. La prosperidad trae calma. La prosperidad en todas las áreas trae paz. Y quien es próspero en lo económico y es próspero en lo espiritual es una persona con paz. Y es cierto, escudo para su vida. Y estando ahí, viéndolo con sus propios ojos, no pudieron llegar. Porque su ánimo había decaído. Porque su fe había decaído. Y la rebeldía había entrado en su corazón. No supieron cuidarlo. No supieron guardar el regalo que Dios les había dado. Y dice el apóstol Pablo, y termino. Y póngase de pie, así ya termino, si no, no voy a terminar. Por favor, póngase de pie, así puedo terminar. Y dice el apóstol Pablo, en uno de sus escritos, sus epístolas, ¿cómo no voy a cuidar una salvación tan grande? ¿Cómo no voy a tomar los recaudos para que esta salvación que Dios me dio no la pierda? ¿Cómo voy a descuidar algo tan importante? Hace un tiempo atrás surgió que un hombre tenía un disco duro o rígido, son los discos de memoria de la computadora. Y esta noticia fue impresionante porque dice que ahí tenía las claves de unas monedas virtuales que había comprado este hombre. Y básicamente era millonario y había puesto ahí. Y no sé de qué manera, no recuerdo bien la noticia. Dice que ese disco duro lo habían extraído de la computadora, lo consideraron basura y lo tiraron en un basural. Dice la noticia que la gente, cuando se enteró de eso, salió media ciudad a buscar ese disco duro porque eso representaba dinero. Lo mismo que pasó aquí cuando pusieron preso a uno de los
del gobierno anterior y decían, no, tiene plata escondida en el campo. Y se iba todo el mundo, andaban por los campos buscando dólares. Y la gente se desesperó por buscar ese disco, por buscar ese dinero. Y tú tienes una salvación tan grande en tu corazón. No menos que la sangre de Cristo en la cruz en tu corazón. Y la agarras como esas chucherías que tenemos en la casa. Que decimos, esto no sirve para nada. Y lo tiras así. El apóstol Pablo dice, ¿cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Como diciendo, ¿cómo dirían los jóvenes? Métele onda a tu fe. Como dicen ahora los jóvenes, yo no lo entiendo. Un día íbamos en la ruta y me dice, yo voy despacio. Porque voy con chicos siempre. Y me dice, pastor, páselo a nafta. Digo, pero la camioneta es a nafta. Y lo que me estaba diciendo, anda más rápido, porque ahora hablan así, ¿vio? Bien lunfardo. Páselo a nafta, me dice. Como diciendo, usted va lento. Ponele onda a la fe. Ponele ganas al Señor, a sus caminos. Porque ahí está la gloria. Porque ahí está la riqueza. Y ahí está la honra. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos. Y si quiere recibir a Jesús, repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche he escuchado tu palabra. escuchado tu palabra Y he entendido que tú eres mi que Salvador. tú eres mi Salvador. Te entrego mi Te corazón. entrego mi corazón. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en el eterna. libro de la vida En eterna. el nombre del Padre, En el nombre del del Padre, Hijo y del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.